La comunagogía, en esencia, quiere decir que se enseña y se aprende con la comunidad, de la comunidad y para la comunidad. Jaime Fajardo, 2017. Buenas noches para todos, mi nombre es Marcela Chacón. Bienvenidos a este conversatorio en donde exploraremos la comunagogía como una forma de educar y de reconfigurar las prácticas y las relaciones con el saber desde una perspectiva de comunidad en dirección a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los establecimientos educativos. Y en este caso particularmente nos enfocaremos en las instituciones de educación inicial, básica y media. Es por eso que hoy nos encontramos con los maestrantes en educación, Hamilton Rivas, quien además es psicólogo orientador escolar, Jenny Genoy y José Morales, docentes de aula, quienes estamos muy agradecidos por la presencia del doctor Juan Carlos Jaime, pionero de esta propuesta denominada comunagogía. Experto en el tema, maestro, líder social, sociólogo de la Universidad Nacional, especialista en análisis de políticas públicas, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en estudios sociales y doctor en educación, quien hoy nos acompaña en este escenario. Bienvenido, doctor Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, todos y todas. Gracias por la invitación y espero poder aportarles a sus interrogantes. Sí, así será. Bueno, buenas noches, compañeros. También quiero darles la bienvenida a ustedes. Buenas noches, Marcela, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Quiero darles la bienvenida a todos, especialmente al doctor Juan Carlos por este espacio, este escenario. Gracias. Buenas noches, agradecido de estar en este medio y también con el fin de entrevistar y de aprender mucho más acerca de esos artículos que aportan mucho a la educación. Mi nombre es José Morales y muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Juan Carlos Jaime. Mucho gusto, José. Bueno, a través de unas preguntas dinamizadoras, mis compañeros y yo queremos abordar este tema tan importante en torno a la innovación educativa a partir de propuestas como la comunagogía. Le doy el paso al compañero Hamilton Rivas para que inicie este diálogo. Muchísimas gracias, Marcela. Muy buenas noches nuevamente. Quiero desearles que hayan tenido un excelente día. Saludarlos, a mis compañeros maestrantes Jenny Genoy, Marcela Chacón, José Morales, y agradecer especialmente e infinitamente al doctor Juan Carlos Jaime por atender a nuestra invitación y brindarnos la oportunidad de conversar con él acerca de la innovación educativa, especialmente en el tema de la comunagogía como una alternativa de fragmentación del aprendizaje. Doctor, teniendo en cuenta que en el siglo XXI se caracteriza por la prevalencia de una sociedad dinámica donde la información se produce, se difunde y se gestiona a gran velocidad, se hace fundamental repensar la educación y principalmente la práctica docente, a fin de lograr un aprendizaje que coincida con la realidad. En este sentido, doctor, quisiera preguntarle, ¿cómo considera usted que se deben transformar estas prácticas en la educación inicial, básica y media que ofrecen nuestras instituciones educativas acá en Colombia? Esta ocasión ando un poco confundido, pues desde... Listo, Hamilton. Gracias. Fundamental, como ustedes dicen, partir del contexto. Indudablemente hay unos cambios tecnológicos, culturales, que es importante entender para poder aportar a su comprensión y obviamente en ese marco desarrollar los procesos de formación. Pensaría que lo fundamental es saber tejer, si se quiere así, o sea, como el conocimiento y el humanismo, por darle esos dos ámbitos, ¿cierto? Es decir, trascender lo cognitivo. Y eso implica que enfaticemos en la formación, no únicamente en el aprendizaje, que creo que hay una discusión importante, en la formación de seres humanos, hombres y mujeres, y en ese marco de la formación, ubique diferentes dimensiones, como ya lo mencioné, apostarle a generar unos vínculos entre quienes participan del proceso formativo. Eso quiere decir entre estudiantes, maestros, maestras y comunidad, ¿cierto? Eso es importante hacerlo desde los primeros años de escolaridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces partimos que la niñez no tienen posibilidad de ser sujetos políticos, sujetos críticos, y por el contrario,
desde la comunagogía se considera que es relevante formar, pero también reconocer en la niñez esta posibilidad. Pero esta posibilidad debe estar en relación con fortalecer los vínculos comunitarios al interior del aula y entre la escuela y las familias. Por eso, tal vez el énfasis, y es una de las características de la comunagogía, es prestarle atención a las relaciones sociales que se están dinamizando en el proceso formativo, que obviamente se va a traducir en el aprendizaje específico o integral que se esté dinamizando como institución. Eso, Hamilton, básicamente. Doctor, muchísimas gracias y muy importante lo que nos dice. Y me quedo, o hay algo muy relevante cuando usted dice que hay que apostarle a lo social. Es importante en las instituciones educativas, en la práctica docente, para darle la oportunidad a todas las personas que accedan a la educación y se mire a todos por uno igual. Cuando usted habla del humanismo es fundamental mirar a la persona como ser de aprendizaje. Muchísimas gracias nuevamente. Con gusto, Hamilton. Bueno, muy importante lo que acaba de decir el doctor Juan Carlos, que la educación debe ser con la comunidad, para la comunidad y desde la comunidad. Nosotros, dentro de las problemáticas que hemos visto, una de ellas es la fragmentación del aprendizaje, pues es evidente la barrera que hay entre las áreas o las disciplinas enseñadas en los establecimientos educativos, en donde cada asignatura es independiente de la otra y se olvida su interdisciplinariedad. En este aspecto, Morín, en 2005, afirma que para asumir los desafíos de un mundo cambiante y cada vez más globalizado, es preciso la transformación en el modo de pensar, en ese modo de pensar reduccionista, en dirección a un pensamiento más complejo, en dirección a un pensamiento interdisciplinar y global que permita considerar la relación entre las partes, de un todo y del todo con sus partes. Bueno, desde esta perspectiva, doctor Juan Carlos, ¿de qué manera aporta la comunagogía como propuesta innovadora a la problemática de la fragmentación del aprendizaje que se ha visto en los colegios de nuestro país? Siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar. Hay un horcón que, para quienes no se han acercado a la propuesta, los horcones que propone la comunagogía son ideas, prácticas y relaciones, esos tres ámbitos. Entonces hay un horcón que los pueblos donde indagué, que fue en el Cauca y fue en Oaxaca, hablan de soberanías epistémicas. Y precisamente la discusión que están colocando ellos allí es que lógicas antropocéntricas o positivistas, estructuralistas, que fragmentan el conocimiento, fragmentan la realidad, esas visiones, dicen ellos, y la compartimos desde la comunagogía, hay que superarlas. Entonces, cuando se hace énfasis en el horcón de soberanías epistémicas, apuesta por ello. ¿En qué sentido? Que la mirada de las comunidades ancestrales eh, consideran, por ejemplo, el vínculo con la naturaleza, no en la ruptura como nos lo enseñó el antropocentrismo, ¿cierto? Lo mismo en relación con las teorías del conocimiento. Entonces la comunagogía lo que abarca, si se quiere decir así, es una transversalidad y por ello la relación o el análisis o el proceso formativo a partir de proyectos, de problemáticas, de realidades, lo que va sucediendo es que uno va encontrando el vínculo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y no está fragmentada la matemática de la problemática social, por ejemplo, o los problemas de biología con los problemas sociales, por ejemplo, de nutrición, que en varios proyectos se ha tocado. Por ejemplo, cuando se habla de soberanía alimentaria, que pareciese que fuera un problema del área de sociales, nos encontramos con unas discusiones químicas y de biología muy importantes, y por ello en varios colegios, bueno, varios, todos puedo mencionar en concreto, de Bogotá, se han articulado áreas, tanto de las áreas que llamamos de ciencias naturales, como tecnología y biología, o en otras de sociales, particularmente ética y física, porque encontrábamos que no estaban fragmentadas las dos áreas. Incluso atrevimos a proponer
que hubiese unos proyectos transversales para todas las áreas, por ejemplo, en sexto y séptimo, biodiversidad, octavo y noveno, el agua, décimo y once, soberanía alimentaria. Y encontrábamos que fácilmente, pues las diferentes áreas aportaban a entender o las problemáticas del agua, o de la biodiversidad, o de la soberanía alimentaria. Entonces, como una acogida para cerrar, eh, concibe que la realidad no está fragmentada, no está en cajones como lo ve el estructuralismo, sino por el contrario, está integrada en cada momento del proceso bueno, formativo, investigativo que se esté desarrollando, incluido el ser humano. ¿Sí? Por eso la comunagogía enfatiza en que lo que apuesta es por la subjetividad en el proceso formativo. Esto implica conocimiento, sentimientos, imaginarios, recuerdos, praxis, y todo eso está integrado también en el propósito, si se quiere, de esta propuesta. Muy interesante su punto de vista porque acá precisamente yo soy docente en un colegio del Cauca, como usted lo mencionó, que se hicieron varios estudios en este departamento y pues sí se ve mucho esa parte de que cada área no sea dependiente de la otra. Y pues esta nueva propuesta que usted nos ha traído de la comunagogía, pues nos permite ver más allá y nos permite ver el contexto para enseñar en contexto. Muchísimas gracias por su respuesta. Y qué interesante, tú que estás allí creo que el Cauca es, entre comillas, un laboratorio social del cual hay que aprender mucho. Creo que la comunagogía le apostó a aprender de los procesos sociales, de los procesos populares, y en este caso específico de lo educativo, y creo que tú estás bueno, Nariño también, obviamente, en un contexto importante para aprender de allí de esas experiencias. Sí, suele ser interesante pensar en eso, ¿no? Ese dinamismo entre la investigación cuando se aprende de manera contextual y luego se llega al diagnóstico que es merecedor analizarlo y luego realizar propuestas. Y de esas propuestas queremos hablar en esta hora, estimado doctor Juan Carlos. Usted en un artículo, La comunagogía, una manera de dinamizar procesos educativos alternativos, usted cita en una entrevista al profesor Nazario Cuevas, y hay una parte particular donde él dice que no tienen que simular ambientes de aprendizaje como se propone para la escuela oficial. Por el contrario, debemos hacer una lectura de la realidad. Si no la hacemos, damos palos de ciego. Por eso se establece una ruptura con los diseños curriculares estandarizados o aislados del contexto y necesidades comunitarias. Puede argumentar por qué esa propuesta de un diseño curricular es pertinente incluso desde el foco de la innovación educativa, visto desde la llamada lectura de la realidad. Que es el mejor legado que me pueden dar, pero hoy que estoy... Listo, gracias. Digamos que hay una problemática, no sé si histórica, pero por lo menos palpable hoy en las escuelas, y es la simulación de muchas cosas. ¿Sí? Se simula el aprendizaje, se simulan los ambientes, se simulan los contenidos, cuando tenemos una realidad como se dice, en nuestros contextos, que vale la pena tener en cuenta. Por ello, a raíz de esa reflexión, la comunagogía propone algo que se menciona, que es rescatando un concepto también de compañeros mexicanos, las cosmovivencias. ¿Y qué son las cosmovivencias? Es que yo no organizo la clase desde el punto de vista didáctico como un medio sino que la misma organización de la clase es una forma de vida para el proceso formativo, em, en el que de una vez se va generando las reflexiones. Por eso, cuando se constituyen los convites, por ejemplo, ¿cierto? Los convites en el aula, es para generar vínculos colectivos donde cada participante aporta de acuerdo a sus capacidades, ¿cierto? Aporta de acuerdo a sus posibilidades, y no todos y todas tienen que aportar lo mismo. Entonces, fíjate que hay una diferencia, pero no se simula eso, sino si se está hablando de democracia, si se está hablando del tema que fuese, de una vez se va viviendo y se va haciendo. Y consideramos desde la común acogida que eso es lo fundamental, porque es recobrar la esencia
del proceso formativo. Ejemplo, a veces se está hablando de democracia en cuanto a los contenidos, pero lo que está pasando en el aula es todo lo contrario, porque se o promueve el individualismo, a ver quién termina primero, o el autoritarismo del profesor, que ninguna de las dos tiene que ver con una democracia real. Pero si organizamos la clase en donde la democracia se viva, o sea, cosmovivencia, ello va formando de una vez a quienes participan del proceso. Entonces el llamado es allí como se dice, a no seguir dando palo de ciegos, inventándonos ambientes y realidades, sino por el contrario, a asumir la realidad, pero vivirla y en ese marco fortalecer la formación desde la cotidianidad. Eso más o menos. Eso es apreciante, ¿no? Porque es que tenemos en cuenta de que esa lectura de la realidad debe ir de acuerdo a lo que se vive y lo contextual. Son experiencias significativas, dirían diferentes autores. ¿De acuerdo? Sí, y es importante porque eh, es también, siento que es también como una invitación a que miremos los procesos que llevan ciertas comunidades, porque en mi experiencia laboral sí he conocido eh, instituciones educativas indígenas, primordialmente, en las que la educación se da en el territorio y para el territorio, para la gente del territorio. Entonces, las ciencias naturales enfocadas a la protección de la biodiversidad, el conocimiento de su flora, de su fauna, de la diversidad que tienen en cada territorio. De igual manera, la lengua castellana eh, se la puede tomar, se la puede enseñar desde los mitos propios de cada comunidad. Y eso también me parece una apuesta interesante. Teniendo en cuenta todo eso, Juan Carlos, me gustaría saber qué aportes o elementos emancipadores puede brindar la comunagogía al modelo actual de educación básica y media que está implementado en Colombia. El pizarrón me dice el profe que hay una situación. Listo, gracias. Bueno, ahí tú estabas tocando un elemento que es importante, y es que la comunagogía digamos, fortalece la identidad con los proyectos que tiene la comunidad, ¿cierto? Y en la gran mayoría de los casos son proyectos emancipatorios, económicos, políticos, culturales, y de ahí, es decir, no es que la comunagogía va a generar el proyecto, sino por el contrario, es abrazar los proyectos que tienen las comunidades en sus apuestas emancipadoras. Eso que tú estás diciendo, concebir el territorio de otra manera, aporta. También me parece importante que el énfasis de la formación en la comunagogía no es para responder las pruebas estandarizadas, obviamente hay que responderlas, pero su énfasis está en transformar la realidad que se está abordando. Y fíjense que cuando en la comunagogía se habla del quingo de formación, que es un concepto nariñense, el quingo de formación, que son 5 momentos o 5 quingos si se quiere, culmina con la transformación de realidades. Esa transformación de realidades, que es digamos, un fin, si se quiere, de la comunagogía, va aportando a la emancipación de cada uno de los contextos. Y adicionalmente, apuesta por el empoderamiento de las comunidades en sus territorios. Es decir, la comunagogía, cuando apuesta a tejer vínculos, a fortalecer el tejido social, a tener identidad con los proyectos de la comunidad, también está, y aquí hay una diferencia con varias corrientes pedagógicas, no se queda en el saber únicamente, sino que apuesta por el poder en los territorios de las comunidades desde los procesos formativos. Los quingos, como les decía, que concepto nariñense, tiene la comunagogía dentro de sus propósitos, que es el quingo de formación, transformar las realidades en los contextos donde se vive. Y ello también es un aporte a la emancipación, ¿sí? De igual manera, en estas transformaciones de realidad, la necesidad de ir configurando desde la comunagogía poderes o empoderamientos de las comunidades en sus territorios a través de los vínculos que se van tejiendo, eh, y como ya les mencioné, en relación con sus proyectos de vida, aporta a la emancipación. Podríamos decir también las subjetividades, ¿no? El hecho de formar en subjetividades nosótricas es en últimas un núcleo importante, de ahí las compartencias,
que se dinamizan desde la comunagogía, ayudan a establecer rupturas con unas lógicas hegemónicas, individualistas y fragmentadas que hacen que no haya emancipación, sino por el contrario, sujeción a una hegemonía. Entonces, podría mencionar algunas otras manifestaciones, si se quiere, pero digamos que la comunagogía sí tiene como núcleo la emancipación. Cuando un maestro o una maestra empieza a acercarse a implementar la comunagogía, encuentra sentido a su proceso y a su papel en la escuela. Entonces, eso más o menos, Marcela podría mencionar. Sí, qué importante. Pues, doctor Juan Carlos, le queremos agradecer muchísimo por aportarnos y presentarnos esta valiosa propuesta, desde cual podemos ver la educación desde otra perspectiva, apostando a otro mundo posible, que creo que es nuestra consigna, buscar un otro mundo posible. Otro De mundo es acuerdo, posible. de acuerdo. Eh, dis- Y sabes qué es lo interesante, Marcelo, ahí, que sí, sí, está sí. siendo posible en muchos territorios desde lo educativo, y creo que lo valioso es reconocer qué está pasando allí para poderlo visibilizar y articular. La comunagogía es tan solo una síntesis de esos otros mundos posibles que desde lo educativo están siendo. Y lo poco que se ha escrito o hecho, ustedes lo pueden encontrar también ahí en la red para pues seguir conversando, compañeros y compañeras. Sí, no sé si de pronto mis compañeros tengan algo que agregar, alguna otra pregunta que hacer. Un comentario acerca de la valiosa forma en que usted observa desde la perspectiva de la comunología. Es interesante hacer esa lectura de la realidad, mirar ese contexto y saber realidades específicas que hay en él, para luego, en medio de un aula regular de clases, tener esa forma de transversalizar desde las diferentes asignaturas. Eso debería premiar en la educación, debería ser ese punto de vista y el foco principal de cada educador. Una lectura de la realidad, una transversalidad y una comunagogía que realmente todas se entretejen para tener mucho mejor un tejido social que hoy por hoy es algo que está vinculado mucho a la educación. Sí, no, y fíjate que ahí surge un interrogante, ¿cómo o qué caracterizaría un comunagogo o una comunagoga, ¿cierto? Y eso que tú dices pone al maestro y a la maestra en otro escenario. Y creo que hay que dar el interrogante, pues para que colectivamente lo vayamos analizando, cómo sería un comunagogo o una comunagoga en cualquier contexto, urbano o rural. Exactamente, sí, así es. Una pregunta, Juan Carlos. ¿Tú cómo miras ahora lo que ha aparecido en este contexto educativo, lo de las inteligencias artificiales y inteligencias artificiales, por ejemplo, como el ChatGPT? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo tú, o sea, qué piensas de esas nuevas herramientas que mal llamamos inteligencias artificiales? Porque yo considero que para ser inteligencia debería tener como una autonomía y tener un pensamiento crítico, ¿cierto? Pero para mí son Digamos, herramientas. herramientas, eso, son herramientas que no pueden y no alcanzan obviamente a superar la inteligencia. Pues son ordenadores que van por medio de códigos agrupando información y que son útiles. Claro, creo que son útiles, pero hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, yo ya he hecho el ejercicio con varios temas y entonces yo podría decir que el ChatGPT es bruto o bruta porque dice mentiras, ¿sí? Y cuando uno conoce el tema, pues lo que está es ordenando cosas que le parecen que son similares y no lo logra concretar en detalles que la realidad o la historia tiene. Pero son herramientas, yo creo que son herramientas, pero como toda herramienta, pues hay que ser cuidadosos en su implementación, en su uso, y obviamente creo que no logra, bajo ninguna circunstancia, superar la inteligencia del ser humano, ¿cierto? Obviamente el ser humano seguirá siendo un actor protagónico en el uso de las herramientas estas y muchas otras que sin duda estarán gestándose o irán a aparecer y considero que para nada el ser humano eh, pues va a quedar preso de unas herramientas tecnológicas
Y creo que ahí el sujeto esté en el rincón, ahí sí, redundando, más arrinconado, el ser humano no deja de ser sujeto. Y creo que ese es el punto de partida. ¿Sí? Eso diría inicialmente, pues igual son cosas que están hasta ahora emergiendo, las estamos conociendo, pero yo ya he hecho varias pruebas y diría que es brutal. No conoce los detalles de cosas que por lo menos yo conozco. Eso diría. Gracias, Marcelo. Vale, muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos regalado de tu tiempo, por brindarnos todo este conocimiento y esperamos volvernos a encontrar en otra ocasión y gracias por la generosidad del tiempo y de los conocimientos. Con muchísimo gusto, Marcela, José, Hamilton, la compañera. Pero gracias por escucharnos y interesarse por esta apuesta que, como digo yo, pues es nuestra, es del pueblo y para el pueblo. Entonces, ojalá que ustedes la logren desarrollar para aportarle a la emancipación, ese otro mundo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, claro que sí. Y ojalá Un la abrazo. colocamos. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Igual un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Bueno, doctor, buena muchas noche. gracias por ese aporte. A ustedes también por esta conversación.